voy a iniciar con esta breve explicación o plática respecto a un tema que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención, que es el activismo judicial, porque pareciera que es una palabra negativa, ¿no? O la asociamos como que los jueces se están saliendo de su rol principal, pero creo que habría que ser más analíticos y ver a detalle qué es esto del activismo judicial. Bueno, en primer lugar, me gustaría para quienes quizá me están viendo y no son abogados, que espero que haya también entre la audiencia gente que no es abogada, eso sería muy bueno, decirles que cuando hablamos de activismo judicial, pues obviamente nos estamos refiriendo al quehacer de los jueces. ¿Y dónde están ubicados los jueces? ¿Qué son los jueces? Bueno, pues primero entender que los jueces son los que forman parte de nuestro poder judicial. ¿Y qué es el poder judicial? Nosotros sabemos, o bueno, si ustedes leyeran la Constitución, que no sé si sea del interés de todos leer la Constitución, pero debería, pues la Constitución nos habla que existe un supremo poder de la Federación y que éste se divide para su ejercicio en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. El poder judicial tiene como su principal tarea impartir justicia, es decir, resolver controversias. Las controversias, bueno, pues pueden ser de distinta índole y en ese sentido habrá jueces de distinta índole. En mi caso, yo trabajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es un órgano que forma parte, bueno, del Poder Judicial de la Federación, el cual se compone por una Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y los tribunales colegiados y jueces de distrito. Ellos tienen diferentes tareas. Concretamente lo que hace el Tribunal Electoral, que forma parte de este Poder Judicial de la Federación, les decía, pues sí, es esto de impartir justicia, pero en el ámbito político. Es decir, lo que nosotros hacemos y nuestros magistrados, o sea, mi jefe y bueno, los magistrados que componen la sala superior, porque además han de saber que dentro del Tribunal Electoral existe una instancia suprema, superior, el órgano máximo, que es la sala superior, de ahí siguen las salas regionales, ¿no? Y a nivel local también bueno, hay tribunales electorales, pero yo solamente me estoy refiriendo al Poder Judicial de la Federación y en este caso al Tribunal Electoral Federal. Entonces es la sala superior y las salas regionales. Esto tiene que ver con un sistema de distribución de competencias, es decir, no todos los asuntos llegan directamente a sala superior y no todos los asuntos también les corresponde resolverlos a las salas regionales del Tribunal Electoral. Entonces, ya, bueno, tengo una amiga que ya me confirmó que me está viendo, eso ya me hace sentir tranquila, porque es raro hablar sin tener esta retroalimentación. Bueno, entonces les decía, yo trabajo en la sala superior y pues resolvemos asuntos de diversa índole, casi todos relacionados con cuestiones federales, es decir, con la elección del presidente de la República, de senadores, de diputados federales, pero también vemos cuestiones de defensa de los derechos político-electorales, lo cual esto ya ha avanzado mucho en qué derechos comprenden estos derechos político-electorales, porque ya no solamente es el de votar y ser votado, sino también la libertad de expresión en el ámbito político, la violencia política en razón de género contra las mujeres, ¿qué otra cosa? En cuestiones de la imagen, por ejemplo, de los niños, acoso laboral, vemos cuestiones distintas, pero todas tienen que ver en relación con quienes acuden a la justicia electoral, es decir, partidos políticos, candidatos, militantes de partidos políticos, todo, les digo, en relación con derechos políticos
electorales que no solamente, quiero que les quede claro, no solamente son los de votar y ser votado, ¿no? Sino también, por ejemplo, el derecho de petición, en fin. Entonces, en este quehacer que realizan los jueces y, bueno, en el caso de la Sala Superior, los magistrados electorales, pues tienen como marco de actuación, sí, las leyes, pero también como marco último, digamos, o como pieza última de este marco, de esta, digamos, lo que nos rige como, bueno, a los magistrados y, bueno, yo como secretaria proyectista que elaboro sentencias, bueno, elaboro proyectos que luego se discuten para hacer sentencias, eh, nuestro marco de actuación sí son las leyes, pero en última instancia y a veces en primera instancia es la Constitución. Y esto lo quiero recalcar porque quizá insisto, para los que no son abogados, pues la Constitución no les suene como algo muy cercano, ¿no? Pero para nosotros, que es con lo que trabajamos día con día, vemos que es un texto que pareciera que es el que debe tener las respuestas de todo y en donde terminan todas las controversias. Es decir, quienes acuden a la justicia casi siempre nos dicen, es que me vulneraron un derecho constitucional, ¿no? O a veces nos dicen tal regla o tal ley o tal norma jurídica viola un derecho constitucional, es contraria a una norma constitucional. Y pues ahí vienen los problemas, porque si si la principal función de los magistrados es impartir justicia y te topas con un texto, con una norma que viene redactada o cuyas normas están formuladas de manera amplia, ¿no? Que no es como cuando abrimos un código o como cuando abrimos un reglamento que nos dice si A es B. Eso es un problema, porque las normas constitucionales no son así. Simplemente nos dicen, ay, son ciudadanos todos aquellos que, o se deberá garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, son formulaciones amplias. Entonces, eso es un problema para el juzgador, porque implica que ante un caso, ¿no?, donde le están diciendo precisamente que se está vulnerando una norma constitucional, esta norma resulta que no nos ofrece la respuesta a ese caso. Y entonces entramos en un terreno. Debemos impartir justicia. Los jueces deben impartir justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es ese valor? ¿No? ¿Qué es esa máxima, ¿no?, que desde el derecho romano ha buscado una interpretación, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que a cada quien le corresponde? Porque resulta que a veces los casos, en lo que para lo que a algunos nos parecería muy justo, resulta que hay una regla procesal, ¿no? A lo mejor, o hay otra norma jurídica que quizá no le dé la razón a la persona que viene al tribunal a pedirnos que por favor le resarzamos sus derechos o que le restituyamos sus derechos que se los han violado, pues resulta que hay una norma, una regla, que a lo mejor le impide acudir a la justicia, ¿no? Entonces, hay obstáculos para que a veces esa persona, ese ciudadano, pueda verse restituido en sus derechos. Entonces, ese activismo judicial o ese tipo de activismo al cual yo me voy a referir y el cual creo que debemos estar muy orgullosos que el Tribunal Electoral ha enarbolado esa bandera, es el activismo por la defensa de los derechos fundamentales. Es decir, buscar limpiar esos obstáculos que hay para que las personas puedan acceder a la justicia. Ante todas estas trabas, a veces legales, o a veces estos tipos de conflictos que se presentan entre normas, tratar de allanar ese camino, tratar de liberarles ese camino a los justiciables y que puedan encontrar en el tribunal verdaderamente jueces que los defienden y que van a encontrar respuesta y solución, una solución justa. Miren, les quiero platicar de un caso reciente que se presentó justo en este contexto de la pandemia.
ya estábamos trabajando, haciendo home office en el tribunal, llegó una demanda de una regidora en Oaxaca. ¿Y qué nos dijo esta regidora en Oaxaca? Oye, es que yo presenté un juicio ciudadano ante mi tribunal electoral local en Oaxaca, porque resulta que mi ayuntamiento al cual yo pertenezco, es decir, mi presidente municipal, los síndicos, pues no me han pagado mis dietas, mi dinero, no me han pagado. Aparte, me están obstaculizando en el ejercicio de mi trabajo, no me dejan trabajar con normalidad, es decir, violencia política en razón de género contra esta regidora. Ella alegó eso. Y le pidió al tribunal que todas las notificaciones se le realizaran vía electrónica. Es decir, que ella no tuviera la necesidad de que le fuera, o más bien que el tribunal no le fuera a notificar personalmente todas las actuaciones que realizara el tribunal. Porque como sabemos, hay juicios o hay las sentencias, por ejemplo, y hay actuaciones que se tienen que notificar personalmente. Y ella dijo, oye, yo no quiero eso, yo quiero que vengan y me notifiquen, yo no quiero que vengan, sino que me notifiquen vía electrónica. Entonces el tribunal admite su demanda y la magistrada instructora emite un acuerdo en el que le dice, no te puedo realizar las notificaciones electrónicas porque eso no está regulado. No tenemos ese sistema de certificación electrónica para que yo te pueda mandar solo por correo todo lo que vayamos emitiendo, acuerdos, resoluciones respecto de tu juicio local. Entonces ella acude a la justicia federal, acude a la sala regional Jalapa. Como les decía, el tribunal electoral se compone tanto por instancias regionales que están distribuidas en 5 circunscripciones, es una distribución territorial, y una instancia federal como órgano máximo que es la sala superior. Entonces acude a Jalapa y le dice a Jalapa, oye, yo quiero que solamente me notifiquen vía electrónica. El tribunal está incurriendo en una omisión porque en su legislación de Oaxaca están previstas las notificaciones electrónicas y a mí me las están negando a partir de que no lo han regulado. Entonces Jalapa, la sala regional Jalapa, le pregunta a la sala superior, oye, este asunto está raro, no sé si me corresponda analizarlo a mí, porque está diciendo que hay una omisión de regular esto de las notificaciones electrónicas y que en este contexto de la pandemia del COVID es bien importante que no haya desplazamientos, que ya no quiera recibir pues personas, no quiere tanto por el derecho a la salud de ella, pero también pues por el de todos los justiciables, ¿no? O sea, pidió un efecto general de esta regulación que tenía que realizar el tribunal, un efecto general para que las notificaciones fueran electrónicas y así favorecer o ser acordes con estas medidas, ¿no? de sanitarias ante esta emergencia mundial desatada por el COVID. Entonces eso es lo que nos pregunta Jalapa. Y bueno, en sala superior, pues bueno, me encargan el asunto y de entrada, claro, diríamos, híjole, este asunto no está claro que la competencia sea ya a la última instancia, es decir, al órgano máximo, ¿sí? A la sala superior. Pareciera que le puede tocar también a la sala Jalapa. O sea que la competencia también es de ellos. ¿Por qué? Porque la competencia para la sala superior se ha dicho que es en casos en los que puede involucrar la emisión de una norma general, dado que no tiene relación con ningún proceso electoral en concreto. Entonces dice, cuando la controversia involucre la emisión de una norma general o la modificación de una norma general, le toca a la sala superior. Pero decíamos aquí, bueno, pero es que aquí el tema no es solamente una cuestión de una norma general,
sino que ella en concreto, en su caso, quiere que se le notifique electrónicamente todas las actuaciones. Entonces, está como en una línea delgada entre si es la emisión o no de una norma general o si estamos hablando solamente de un caso en concreto. Bueno, mi magistrado, con esta línea tan clara que él ha tenido de la defensa de los derechos fundamentales, no le cupo la menor duda y dijo, vamos a presentar un proyecto en el que asumamos competencia. Digamos que esto tiene que ver, que el fondo de la controversia de esto es una omisión de regular el tema de las notificaciones electrónicas y que esto es indispensable en un contexto, como les decía, de la pandemia, donde lo principal o la medida así más destacada que sabemos es evitar el flujo de la movilización de las personas. Entonces, presentamos el proyecto así. Uno, asumiendo competencia, diciendo sí, la sala superior tiene que ver este asunto porque involucra la posible emisión de una norma general. Y en el fondo, ¿qué se propuso? Bueno, que era necesario que el tribunal local regulara el tema de las de las notificaciones electrónicas. Resulta que en la ley electoral de Oaxaca, desde que se emitió, que fueron casi hace 8 años, imagínense, desde hace casi 8 años, hay una obligación de que el tribunal pueda realizar notificaciones electrónicas, es decir, que sea una opción para quien presenta una demanda ante el tribunal local. Y el tribunal local pues no había emitido ninguna regulación y así iban a pasar seguramente más años, ¿no? Ya estamos casi a 8 años y todavía no podía regularlo. El tribunal lo que nos dijo es que no tenía dinero para regular las notificaciones electrónicas. Digo, con todo respeto, pues yo sé que el tema presupuestario a nivel local está difícil y hemos tenido también controversias en donde nos dicen no nos están dando todo el dinero completo, nos redujeron y bueno, hay todo un problema presupuestario. Pero me parece que en 8 años no haber regulado esto sí me parece excesivo. Entonces lo primero que le dijimos es, oye, hay un actuar negligente, no has regulado las notificaciones electrónicas desde hace casi 8 años. Y bueno, si bien alegas una cuestión presupuestaria, pues resulta que en este momento ya no podemos esperar más. La tienes que regular. Tienes que regular las notificaciones electrónicas, porque además, ¿qué creen? No es que nada más le hubiéramos dicho al tribunal, oye, pues ya, haz las notificaciones electrónicas y listo. No, es necesario que lo regule, porque ustedes saben que las actuaciones judiciales, pues para que tengan las debidos mecanismos de seguridad jurídica y de certeza, pues se tienen que hacer a través de un notificador, ¿no? Que asiente la razón, a qué hora se llevó a cabo, con quién y todo, para que sean legales las notificaciones. Bueno, esos mismos mecanismos de seguridad que se implementan cuando se hacen persona con persona, o sea, digamos, cuando va el notificador, tienes que trasladar esos mecanismos de seguridad a cuando realizas las notificaciones vía electrónica, es decir, implementar un correo electrónico certificado, ¿no? Con algún mecanismo de seguridad que nos permita corroborar que efectivamente la persona recibió la notificación y que tiene todos los mecanismos, insisto, de seguridad para brindar certeza jurídica. Entonces, el tribunal debe regular eso, debe decir cuáles son los mecanismos que va a implementar para poder llevar a cabo. Entonces no era nada más que el tribunal electoral, que la sala superior dijera, ya, realiza las notificaciones y listo. No, tiene que regularlo. Entonces, primero, pues sí fue una llamada de atención para decir, estás incurriendo en una omisión, tienes que regularlo. Y dos, urge, porque estamos ante una emergencia sanitaria. Esto es una pandemia. A nivel mundial se han levantado restricciones en el tema de la movilidad humana, porque sabemos que este virus se propaga con facilidad a través del contacto humano y de ahí el tema de la sana distancia, ¿no? Que estas medidas federales y bueno, tienen que ser locales y bueno, a nivel mundial, pues esto no es que estemos en México nada más viendo algo así, que tengan las autoridades que actuar así.
Si ustedes revisan, por ejemplo, en la página de la Secretaría de Gobernación o bueno, en el diario oficial, pues casi todas las autoridades federales han tenido que emitir acuerdos para regular estas cuestiones. La Sala Superior misma implementó, bueno, emitió varios acuerdos en los que dijo, a ver, tenemos que realizar trabajo desde casa. Tiene que evitarse también la concurrencia de personal a la sala superior, las sesiones públicas se suspenden. Imagínense algo histórico. Se suspendieron las sesiones públicas. Por primera vez va a haber videoconferencia, ¿no? O sea, una sesión a través de una videoconferencia. Entonces, ¿cómo el tribunal local nos dice es que yo no tengo dinero, ¿no? Y yo no puedo implementar las notificaciones electrónicas? Pues consideramos que esto no era suficiente para permitir que el tribunal siguiera aplazando esto. Se le ordenó al tribunal que lo hiciera de inmediato, que regulara las notificaciones electrónicas. Y bueno, hasta aquí todo parecería como, pues está bien, qué bueno, una decisión acorde con las medidas que ha ordenado el gobierno federal y que todas las autoridades están obligadas a preservar la salud de las personas como un derecho humano fundamental, ¿no? El derecho a la salud en el artículo 4º. Hasta ahí parecería todo bien. Pero la verdad es que no todos opinaron lo mismo, fíjense. No todos los magistrados consideraron que así debía ser el sentido de la resolución. Y es ahí donde les digo que viene el tema del activismo, porque en el voto particular de 2 magistrados consideraron que era una sentencia activista, pero sin justificación. Consideraron que la demanda de esta mujer en realidad ni siquiera, uno, no debía de haber sido conocida por la máxima instancia electoral, y 2, que debía desecharse, que la demanda no era procedente. Lo que les decía de los obstáculos que tiene la persona, el ciudadano, la ciudadana para llegar a que obtenga la razón o que se le vean restituidos sus derechos, estos obstáculos que a veces se encuentra, bueno, uno de ellos y de los que sí resaltó el voto particular, pues es que la demanda la presentó el autorizado de esta regidora para oír y recibir notificaciones, es decir, no la firmó la ciudadana. Es muy importante que los medios de impugnación, que las demandas, las firmen en el caso de los ciudadanos, pues el mismo ciudadano que las presente por propio derecho se le llama, una demanda por propio derecho. Entonces no está permitida la representación y salvo algunos casos se permite, pero no por el autorizado para recibir notificaciones. Entonces este era un obstáculo, la verdad, era un obstáculo y que pues hubo que justificarlo en el sentido de tenemos que tutelar el derecho de acceso a la justicia, tenemos que limpiar los formalismos jurídicos, ¿no? Y atender a las cuestiones sustantivas, que en este caso lo primordial era que se regularan las notificaciones electrónicas. Ahí el activismo, ese es el activismo al que yo me refiero y al que creo que sí hay que aplaudirle, porque efectivamente, la verdad, lo ordinario, pues hubiera sido desechar la demanda. Decirle a la ciudadana, no, pues tu juicio es improcedente, porque ¿qué crees? Tú ni siquiera lo firmaste. Tu demanda no viene firmada por ti, la firmó tu autorizado. Entonces, pues no, y ahí se hubiera muerto el juicio. Y hubieran seguido sin regularse las notificaciones electrónicas en Oaxaca. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que a veces esos obstáculos, miren, es cierto que las cuestiones procesales son muy importantes y son parte de la seguridad y la certeza jurídica, pero en estos casos creo que el juez debe ver más allá de eso, debe de atender a una cuestión, insisto, de justicia material y superarlos, pero además la Constitución misma, ese texto en el que, bueno, nos dicen que ahí está la respuesta a todo, pues la Constitución misma sí tiene respuesta, ante estos problemas. Y sí, por ejemplo, el artículo 17 constitucional nos habla de que hay que superar esos formalismos en el acceso a la justicia. Entonces,
claro que hay herramientas. La cuestión es que los jueces y los magistrados se atrevan a utilizarlas, pero no a utilizarlas para no utilizar arbitrariamente. Eso es quizá el riesgo y esa es quizá la preocupación ciudadana sobre el tema del activismo y por el cual se le ha descalificado y denota algo negativo. Ese es el problema. Porque no siempre vamos a obtener resoluciones así, plausibles, ¿no? Donde uno diga, ah, qué padre, mira, pues se están ampliando derechos, se están maximizando derechos. No siempre es eso, porque dependemos de buenos jueces. La verdad es que dependemos de eso. Entonces, el problema del activismo viene, yo creo, de la elección de los jueces. Y en sí, pues cuando uno revisa la historia de este activismo judicial, pues no siempre fue para buenas cosas, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos avaló a través de sentencias el tema de la segregación racial. Iguales pero separados. Es decir, que siguieran existiendo vagones exclusivos para las personas de color. Ese activismo no es el que queremos. Y ese es el que sí constituye un riesgo. La línea es delgada, pero insisto, creo que la solución está en la elección de buenos jueces. Miren, otro caso que la verdad, pues es emblemático, bueno, que también generó mucha controversia en la sala superior y en el que igual pues me tocó participar y ayudarle al que en ese momento tenía encargado el asunto, fue la pérdida del registro del Partido Encuentro Social, el PES. No sé si alguno de ustedes pues lo recuerda porque ya murió. Bueno, ahora al parecer va a obtener su registro bajo otra denominación, pero murió en las pasadas elecciones porque no alcanzó el porcentaje mínimo de votación. Y pues este asunto surge porque el Partido Encuentro Social algo así rarísimo, aunque no alcance el porcentaje de votación, obtiene muchísimos legisladores en la Cámara de Diputados. Entonces, decíamos, bueno, el magistrado se cuestionó en su momento, el magistrado Felipe Lamata Pizaña, con el que yo trabajo, decía, bueno, lo ordinario que es, ¿cuál es la solución ordinaria a este caso? A este caso el Partido Encuentro Social, que no alcanzó el porcentaje mínimo de votación, que es 3%, pues que pierda su registro. Eso es lo ordinario, la verdad, ¿no? Pero él decía, ¿no estamos ante un caso inédito del Partido Encuentro Social? ¿No valdría la pena examinar si la Constitución ofrece otra, digamos, no otra solución, pero sí otra respuesta? Así debe o no perder su registro. Un partido político que, déjenme les digo, que o sea, tampoco era para menos, pues. Fíjense, alcanzó 56 diputados y 8 senadores. Es decir, había alcanzado más del 3% de representación en la Cámara de Diputados, ¿eh? Tenía más legisladores que algunos partidos políticos. Entonces, hay una regla constitucional, sí es cierto, que nos dice que los partidos nacionales que no obtengan el 3%, pues les será cancelado el registro. Pero la verdad es que, les digo, era una situación extraordinaria. Debía morir el Partido Encuentro Social, debía dejar de existir a pesar de que hay 56 diputados y 8 senadores que pertenecen o que, bueno, fueron votados bajo ese partido político. Es decir, sabemos que detrás de los partidos políticos hay una ideología. Y cuando muere un partido político, pues también está muriendo, digamos, ¿no? Esa ideología que ellos enarbolan. Yo sé que en el tema de los diputados y los senadores, pues ya no son propiamente militantes de un partido, o sea, sí son militantes, pero ya su labor legislativa, pues es una cuestión de representación ciudadana.
pero se supone en teoría que cuando uno emite un voto para cierto candidato postulado por un partido político, pues también estás votando también por la ideología de ese partido político. Entonces decíamos, bueno, pues el asunto está como en la línea también, porque ¿qué va a pasar con toda la ciudadanía que votó por ellos? Porque votó por el Partido Encuentro Social y que se vio, ¿no? Y que se vio, no alcanzó pues el 3%, pero obtuvo muchísimos legisladores. Entonces, nos preguntamos si la Constitución puede contemplar principios o reglas implícitas. Si esta regla de que cuando no alcanzas el 3% mueres, no tan, ¿qué es lo que está tutelando? Y si con eso que está tutelando no se podría, digamos, tutelar de otra forma y no solamente con un porcentaje de votos ciudadanos, sino si no se podría tutelar a través de ver esa fuerza que había alcanzado en los órganos legislativos. Eso es lo que se cuestionó en su momento. Al final solamente fue una discusión y la regla constitucional pues es clara, ¿no? Es clara y esa fue la que se aplicó. Pero la discusión se generó. Y esos son los casos también, insisto, de activismo, donde decimos, la Constitución no puede dar a más. Es así de rígida. Sus reglas son así de rígidas y de tajantes. Bueno, en el caso de la Constitución, pues menos es así, ¿verdad? Aunque, como les decía, hay casos, hay reglas en concreto donde la Constitución sí dice si es A es B. Y ese es el caso de la cancelación de registro de un partido político por el tema del porcentaje de votación. Ya quizá después, a lo mejor en alguna reforma constitucional, se analizará si hay otras formas de demostrar esa fuerza de representación ciudadana. Y no solamente a través del voto, sino a través de los escaños, de las diputaciones que pueda, o senadurías que pueda obtener un partido político. En este caso también lo que es cierto es que el Partido Encuentro Social pues se vio favorecido por el convenio de coalición que había celebrado con Morena. Pero bueno, pues el caso se presentó, es decir, es un caso extraordinario, inédito, no sabemos cada cuándo se vayan a presentar esos asuntos, pero esas son las situaciones límite o extremas que llevan a los jueces a plantearse soluciones o a analizar si la Constitución, si las normas dan para más. Y sobre todo, insisto, abrir camino para la justicia. Esa debe ser la brújula, ante todo. O sea, viendo pues los riesgos también que hay en eso. A ver, otro de los casos, tenía aquí preparados. Fíjense, otro de los casos también ahí un poco polémicos. No sé si ustedes recuerdan en las pasadas elecciones que se transmitió un spot donde aparecían niños, ¿no? Como disfrazados de los candidatos, yendo a la transformación educativa. Y bueno, pues este spot que se transmitió a nivel pues, nacional, pues lo impugnaron porque dijeron que quien lo había transmitido estaba violando una prohibición constitucional que es que ninguna persona puede contratar espacios tanto en radio y televisión. Hay una prohibición constitucional, nadie puede hacerlo. Esto fue después de la elección de 2006, donde sabemos que pues una de las principales quejas del candidato en ese entonces, de Andrés Manuel, era que habían participado terceros en la contienda y que eso había generado inequidad porque habían participado empresas, ¿no? Generando spots, propaganda donde hablaban de lo pernicioso o del peligro que sería votar por Andrés Manuel. Entonces eso se prohibió, se dijo ya, nadie puede transmitir spots más que los partidos políticos o las autoridades, ¿no? Entonces este spots de los niños, que a lo mejor ustedes lo recuerdan, ya no sé si, bueno, igual y no todos, pero bueno, era un spot de niños. Hablaba les digo, de cuestiones educativas. Entonces, pues la verdad es que para los magistrados fue muy claro, bueno, para la mayoría de los magistrados fue muy claro. Quien había pautado ese spot, que fue Mexicanos Primero, bueno, quien había transmitido ese spot, que era Mexicanos Primero, estaba violando la Constitución y entonces se les debía sancionar, así de claro. Pero para una minoría de magistrados, esa prohibición constitucional
podía interpretarse de una manera, digamos, en armonía con tratados internacionales. Esto es importante porque, bueno, no sé si todos ustedes saben, pero también la Constitución establece, insisto, derechos, principios, pero también establece prohibiciones. Y en el tema de las prohibiciones, la Corte ha dicho que sí se tiene que estar a lo que dice la Constitución, es decir, se aplica tajantemente la Constitución, aunque un poco ahora ya lo ha matizado y ha dicho que, bueno, incluso en tema de restricciones, pues debe realizarse esa interpretación siempre favoreciendo a la persona. Entonces, lo que decían aquí los magistrados de minoría, pues es que esta prohibición debía analizarse así, como, como una restricción que ameritaba ser interpretada de manera amplia o favoreciendo eh, los derechos de las personas, en este caso el de la libertad de expresión. Y consideraron que ese spot no era ni propaganda, ni estaba llamando al voto, y que por tanto sí debía haberse seguido transmitiendo, que no debieron de haberle prohibido a esta persona privada, a Mexicanos Primero, bueno, a esta particular, que pautar ese spot, porque ello sí restringía la libertad de expresión. Entonces, fíjense cómo la interpretación constitucional va a veces abriendo debates que en la Constitución están cerrados. Si nosotros leemos la Constitución, pues vemos que hay una prohibición expresa para que particulares contraten espacios en televisión y en radio. Pero cuando le dejamos esto a manos de los jueces, ellos, a través de estas herramientas de interpretación, pues dicen, hay que siempre interpretar en favor de las personas y en favor de las libertades y de los derechos. Y aún esta restricción no puede leerse y aplicarse así tajantemente. Entonces, este asunto de Mexicanos Primero es otro donde en el voto particular se reflejó esa inquietud de si podía o no interpretarse esa prohibición constitucional de otra forma, o al menos de una en la que se privilegiara la libertad de expresión. Déjame ver qué otro asunto traigo. Miren, hay otros asuntos. Si nosotros revisamos la jurisprudencia, las tesis del Tribunal Electoral, la verdad es que todas han abierto brecha en cuanto a cómo interpretar las leyes y incluso recientemente han sido recogidas por el legislador, por ejemplo, en el tema de violencia política en razón de género. En una sentencia también, pues ya el Tribunal Electoral había decidido que un regidor que había sido que tenía ya sentencia firme de que había cometido violencia política en razón de género, no podría reelegirse. ¿Y cómo se llegó, por ejemplo, a esa solución? Pues se analizaron los requisitos constitucionales de la Constitución local, no de la Constitución federal, sino de la Constitución local de ese asunto involucrado, que era en Oaxaca, y se dijo, mira, uno de los requisitos que establece la Constitución local para poder ser presidente municipal es tener un modo honesto de vivir. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia política pues no estaba legislado a nivel federal y menos a nivel local. Entonces, de ahí, pues, los magistrados dijeron, pues, aquí está, aquí lo podemos meter. El tema de que cuando tú hayas ya recibido sentencia firme por violencia política en razón de género, ya no te puedas reelegir. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un tema de interpretación. ¿Es activismo? Sí, sí es activismo. La verdad es que sí, porque estamos, insisto, superando lo que está en la ley, yendo más allá de eso, tanto de la ley, a veces hasta de la Constitución. Otro caso también que pues yo creo que, bueno, ha recibido hasta aplausos internacionales y que también estuvo a cargo de la ponencia. Yo en ese no participé, pero bueno, que fue la ponencia del magistrado Felipe Lamata Pizaña, es el tema de las personas privadas de su libertad, pero que no han recibido sentencia. En prisión preventiva, las personas en prisión preventiva. Pues ahí lo que ocurrió es que dos indígenas tzotziles que están en prisión dijeron, oye, yo estoy
preso desde el año 2002 y no he recibido sentencia. Y además de eso, no puedo votar. Me están suspendiendo mis derechos políticos. Y a ver, aquí que quede claro, sí hay una restricción constitucional que nos dice que las personas privadas de su libertad tienen suspendidos sus derechos políticos, es decir, no pueden votar. ¿Y qué se hizo? Se dijo que esa restricción constitucional debía interpretarse favorablemente a la luz de otro principio que es el de presunción de inocencia. Y que entonces el INE debía, fíjense además los efectos generales que se le dan a estas resoluciones, porque le dijo, tú INE, debes garantizar el derecho de las personas en prisión preventiva o bueno, que no han recibido sentencia y que están presas, les debes garantizar el derecho al voto activo. ¿Se dan cuenta? Son los efectos además generales, rompiendo la relatividad, uno de los principios también así de la justicia, ¿no? Básicos, ¿no? De la relatividad de las sentencias. Se le dio efectos generales a esto. Todos también dirían, oh, qué padre, sí, pues, pero ¿qué creen que no? Todos los magistrados también opinaron igual. Hubo un voto de minoría que dijo, uno, ahí ni siquiera había un acto en realidad impugnado, ¿eh? ¿Qué creen? Que estas personas que acudieron a la sala superior directamente a decir que había una omisión del INE de garantizarles su derecho al voto activo, pues nunca acudieron al INE. Y entonces dijeron, ahí no había ni siquiera acto de aplicación. Este asunto debió de haberse desechado. ¿Se dan cuenta? El tema de las cuestiones procesales, que son bien importantes, insisto, pero que hay casos en los que vale la pena superarlos, porque lo ordinario hubiera sido, no, pues tú no has acudido al INE, en realidad no hay ninguna omisión del INE porque tú nunca preguntaste, nunca requeriste que te permitieran votar. Entonces, no hay omisión. Pero se fue más allá de eso. Se fue más allá de exigirle a estas personas que primero fueran a línea a preguntarle y que el INE les dijera, no puedes votar porque no está regulado. Dijo la sala, a ver, bueno, la mayoría de los magistrados, entrémosle en plenitud a esto. Y digamos que el acto impugnado es esa omisión, ¿no? De regular y ordenémosle al INE regular. Pero al menos les digo, una minoría dijo, eso no era así, se debió de haber desechado el asunto. Y dijeron también, el asunto en realidad ya no podíamos repararles su derecho violado a estas personas presas porque ellos querían votar para la elección del 2018 y el asunto tardó en resolverse porque requirió análisis, discusión de los magistrados, etcétera. Entonces, efectivamente no pudieron votar en la elección de 2018 y hubo magistrados que dijeron, dada esa imposibilidad de que ellos votaran para la elección que ellos querían, ya no podía resarcírseles. ¿Qué caso tenía que emitieran ya una sentencia si ellos ya ni siquiera iban a poder votar? Consideraban que el asunto también debía desecharse por esa razón, o sea, por varias razones debía desecharse, porque no había una omisión en realidad del INE, porque también ya no iban a poder en realidad votar porque ya había pasado el tiempo. Y además dijeron, oye, hay una restricción constitucional. Hay una restricción constitucional que tú estás obviando, ¿eh? Y que sí consideraron que era bueno, ¿no? Ir ampliando los alcances de esa restricción, o más bien ir disminuyendo esa restricción a la luz de este principio de inocencia. Dijeron que pues sería para otros casos, no para este. Entonces, se dan cuenta cómo la verdad es que es muy útil leer los votos particulares porque ahí es donde se evidencia estas distintas posturas, estas distintas visiones en donde algunos creen que es más importante salvaguardar la seguridad jurídica, la certeza, las reglas procesales y otros donde consideran que hay que estirar un poquito eso para dar otro tipo de soluciones que quizá tengan alcances generales, pero que sean en beneficio de nuestro país, de un Estado democrático, de un Estado de derechos. Yo creo que, no sé si ustedes comparten conmigo, que este activismo no es el malo, no es el negativo. Y este es el activismo que está realizando el Tribunal Electoral.
Ya estamos a punto de terminar. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. No sé dónde puedo. La verdad es que no puedo, no sé dónde puedo leer sus comentarios. Pero bueno, pues insisto, la brújula a todo esto es la prudencia del juez, enarbolar los derechos fundamentales. Esa debe ser la brújula, ese debe ser el mapa y esa debe ser la bandera que deben enarbolar todos nuestros jueces, todos. Y es más, no solo nuestros jueces, todas las autoridades. El tribunal lo ha hecho. Estas son algunas, solamente algunas de las sentencias, pero si ustedes revisan la jurisprudencia y las tesis, casi todas hablan de una expansión de derechos, de maximizarlos. A eso ese es el camino que debemos seguir. Y pues bueno, la verdad, muchas gracias por haberme escuchado. Un gusto y esperemos se repitan este tipo de ejercicios. Es raro porque yo estoy hablando, pero no sé, no puedo verlos y eso es raro, pues siempre el contacto humano ahora es lo que uno valora, ¿no? En estas épocas siempre, bueno, uno lo valora, pero recuerden que no siempre uno lo valora y a veces uno dice, ya estoy harta de ver a esta persona, ¿no? Estoy harta ya de la oficina porque hay como a veces ambientes difíciles. El ambiente laboral a veces es complicado y el ambiente familiar también. Y entonces uno dice, quisiera estar solo. Y cuando ese deseo se vuelve realidad, uno extraña el contacto humano. Entonces, pues extraño ese contacto humano. Me hubiera encantado poder verlos y en persona más. Muchas gracias por haberme escuchado, en verdad. Les agradezco tanto y espero pues solamente haberles compartido una reflexión que se les quede y solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias.